Sí. Yo no estoy a favor sí, a mí me da miedo. Dale. Volátil el precio de eso, entonces no sé si gano, no sé si pierdo, o sea, dependo mucho de algo que no es sólido. Por eso no mucho me agrada, pero a la vez creo que puede tener ciertos beneficios. Ya. Que a pesar de todo siguen siendo más consecuencias negativas de lo que pueda aportar, creo yo. Ok. A ver, Alfonsina, termina tu idea. Quisiera escucharte. También que como es anónima esa entonces no da más cabida para fraudes de desfalcos del gobierno. Pues porque no sabe quién lo compró, no sabe el destinatario. Claro. Entonces, no sé, no me da confianza. O sea, eso pasaría, Alfonsina, en cualquier otra wallet, no solo en Archivo. Eso que explicamos o que comentás sobre el origen de los fondos del Bitcoin puede pasar en cualquier wallet. Porque en sí la moneda digital es difícil de identificar el origen del dinero, digamos, con el que se compró esa porción de Bitcoin que estás adquiriendo o que está gastando la persona, ¿verdad? Es difícil. Sí, es una de las debilidades que tiene el Bitcoin, la verdad, y todas las monedas digitales. Hay varias, no solo esta. Hay un montón. De hecho, ahí van creando nuevas y bueno. De hecho... La de Doge. Sí, y también estaba la que ha sido tema esta semana es la Chia creo que se llama, que se desplomó horrible y perdieron mucha plata. Pero bueno, sí es un tema Pero interesante. una pregunta, así como esa que usted dice que bajó ahorita su precio demasiado, ¿no puede subir de aquí a una o dos semanas? Sí. Y eso quería reforzar un poco, Gabriel, lo que decías, es que también hay que tener en cuenta que el tema de inversión, obviamente la inversión en criptomonedas es más alta, es más alto el riesgo, pero la verdad es que las inversiones en general, estimados, la plata se va moviendo todos los días, sube y baja y vas perdiendo o vas ganando. Yo me acuerdo que cuando medio me explicaron esto así como tonteando, me lo explicaron como acciones de alguna empresa, que mientras más gente compra, más disminuye el precio y así de la otra forma, si nadie compra, pues sube. Así lo entendí yo. Pero entonces si el precio sube o baja, yo no puedo entender cómo es que se puede decir de un momento a otro, tengo dinero o no lo tengo. Es que ojo. Porque de un momento a otro tengo y no tengo. Es que ojo, hay dos cosas que hay que ser súper claros en esto. Una es que la inversión en acciones ahora, comparado con el Bitcoin, tiene más respaldo que una inversión en Bitcoin. ¿A qué me refiero? Hay toda una estructura que tiene mucho tiempo funcionando que te respalda que la acción que vos adquiriste o la porción de acción que vos adquiriste, que yo recuerdo que lo hablamos hace un par de semanas, sobre el tema de las inversiones Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Estamos hablando un poquito de la situación actual de las cripto en El Salvador. Entonces, ¿a qué voy? Una acción está respaldada por, de hecho, la rentabilidad que pueda tener una organización en un año específico. Por ejemplo, cuando cierra un año fiscal Apple, esos valores se actualizan y eso ayuda a que sus acciones suban de precio. Y si les fue mal, pues baja de precio. Entonces la acción está condicionada a la efectividad que pueda tener una organización en generar ingresos, porque obviamente todo lo que queremos es ganar. No vas a comprar una acción para perder. Entonces, en el caso de invertir en acciones, tenés el respaldo. Pero no solo en el resultado, también en la influencia que puedan tener, por ejemplo, las materias primas que usa Apple, siguiendo este ejemplo, ¿verdad? Imagínense, se encarece el litio para las baterías, empieza a subir el precio del litio
no sé, Bolivia no está produciendo el suficiente litio que el mercado exige. Por si no saben, Bolivia es uno de los proveedores más grandes de litio en el mundo. De hecho, tiene una de las reservas más grandes y que está empezando a explotarla como más industrializado. Entonces, imagínense, sube el precio del litio, entonces algunas veces tiene un efecto rebote y el precio de la acción baja porque se encarece, porque ya no va a vender todo lo que esperaba. Entonces hay un montón de factores que pueden afectar la efectividad de la organización, y como hemos visto en clases anteriores, que hay más temas que afectan y que el financiero tiene que estar viendo para tomar decisiones rápidamente, y eso se afecta en la bolsa. Eso te hace subir o bajar el precio. Entonces, en el caso de la inversión en acciones, y es lo que voy, vos tenés todo un aparato estructurado por mucho tiempo que te da cierta garantía, porque tampoco te da una garantía total. También podés perder en acciones, y también es volátil. Yo les comentaba, creo que hace como 2 o 3 clases, que yo hice un ejercicio en Chile. Hice una inversión en una aplicación del banco que yo tenía mis cuentas allá, y que te daba la opción de invertir. Vos metías tu plata y era tan fácil, con un par de clics, digámoslo así, vos te metías a invertir. Solo que en ese momento a mí me ponían de restricción que tenía que estar al menos un mes en ese fondo de inversión mi plata. ¿Por qué? Porque ellos garantizan que si ganas no te vas a ir al siguiente día, ¿verdad? Y miren, todos los días cambiaba, todos los días. Y en algún momento yo llegué a perder $200, que me dolió, y así como, ay, $200. Pero dije yo, no, voy a aguantar. Y de repente empezó a subir, a subir, a subir. Cumplí el mes y gané $150 más. Entonces, el tema de la inversión es así, queridos, queridas. Eh, Volátil. Depende de muchos factores en el mercado que hacen que vos ganes o perdás. En el caso de las cripto, es mucho más volátil, mucho más. Yo les soy sincero, yo me descargué la aplicación. Si alguien me dice, no, Lick, es que sus datos, queridos, desde que usamos redes sociales, nosotros somos el producto y ya tienen, mis datos los tienen hasta en China, estoy casi seguro. Así que no, la verdad es que por el tema de datos, yo creo que ya, desde el momento que usamos Facebook, Instagram, Twitter y todo el resto, ya nuestros datos están en todos lados. Entonces yo me instalé la aplicación ayer. De hecho, como no estaba disponible para Android, yo estoy usando Android ahora, me descargué la aplicación de Huawei, la app Gallery, y ahí sí estaba disponible, entonces la descargué. De hecho, ha tenido un montón de problemas porque parece que la siguen retocando y siguen teniendo problemas de uso de la aplicación. De repente no entras, de repente entras, o de repente entras y viste algo diferente a lo que había visto antes. Y yo quería hacer un pequeño análisis de cómo se comportaba la aplicación cada hora. Dije, yo voy a tomar un screenshot de la aplicación cada hora, cómo se va moviendo la cripto, pero de repente ya no pude entrar, entonces ya no me sirvió. De hecho, toda la noche estuvo sin funcionar. Y bueno, la verdad es que, miren, yo entré, me dieron los $30 en Bitcoin, y a la media hora ya había perdido como $1. Entonces, yo ya lo esperaba porque ayer justo la moneda cayó 16%, estoy casi seguro. Entonces fue bien fuerte el golpe. Pero de repente empezó a subir y pasé de 30. Estuve en 31, de ahí bajó a 29 y así ha estado. Ahora está bastante cerca, de hecho ni he entrado, voy a ver si entro. Ha estado bastante cerca de los 30. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? La diferencia de una inversión tradicional, digámoslo, a una inversión en una criptomoneda es que se mueve y es muy volátil. Ahorita estoy en 29.68, miren. Yo no le he metido plata ni le voy a meter. Solo lo que el gobierno dio. De todas maneras, yo lo voy a pagar en impuestos. Así que dije yo, como ejercicio, lo voy a hacer. Pero es decisión de cada quien, ¿verdad? Yo no estoy diciendo instálenla ni nada. Pero yo creo, queridos, queridas, que... A ver. Espérenme, se me fue la pantalla. Estoy, ¿verdad? ¿O no? Hola, hola. Sí, sí estás. Sí.
Espérenme que se me fue la segunda pantalla y no sé por qué. Y ahí está, ahora sí. Creo que estaba mal la conexión. Entonces, yo lo instalé por pura, a ver, curiosidad. Yo soy bien curioso. Y creo que en algún momento les dije, queridas, queridos, que si ustedes se meten en el mundo de las inversiones y más de la cripto, que si van a invertir tienen que estar dispuestos a perder lo que inviertan. Nunca vayan a invertir todo su capital, porque eso es mucho riesgo. También yo les comentaba que cuando uno se mete al mundo de las inversiones, te hacen un perfil de inversionista, que en este caso no te lo hacen en esta aplicación de las cripto. Pero para vos invertir te hacen un perfil, que el perfil está básicamente dividido en un perfil de como de mucho riesgo, de riesgo medio y conservador, que quiere decir que yo, si yo quedo en riesgo alto, por decirlo así, yo estoy dispuesto a perder, pero también estoy dispuesto a ganar más, porque ahí estás jugando en un ambiente mucho más volátil. Y estás en riesgo medio, perdón, si es que tu perfil como persona, yo como Jafet Morales, en una serie de preguntas que contesté, le dijo a la aplicación o al algoritmo que mi perfil era de riesgo medio. O sea, me recomienda inversiones de riesgo intermedio. Pero si yo soy muy miedoso y el algoritmo se dio cuenta en mis respuestas, me tira al perfil conservador. En el perfil conservador yo tengo bastante garantía de no perder la plata, pero voy a ganar poco siempre. Entonces como que tenés esas cosas, ¿verdad? Aquí no te están diciendo eso, no te están diciendo, Gabriel, ¿cómo es tu perfil, verdad? ¿A vos te gusta jugar y arriesgarte o no te gusta? Alfonsina, ¿vos crees que metes plata pero no quieres perderla? Lo que querés es tenerla ahí, que gane un par de centavos. Bien, entonces te mete a un perfil conservador. Entonces, ¿qué pasa? El mundo de las acciones y todo eso tiene toda una estructura. Las criptos no la tienen. Y no sé si la van a tener porque creo que capaz no les interesa tener un perfil muy parecido a las acciones. Y la verdad es que esta moneda se mueve en base a confianza. Ayer lo que pasó en el mundo de las cripto es que alguien tuvo desconfianza en el Bitcoin y salieron muchas personas, creo que hablaban de 1.300 millones de dólares que la gente tuvo desconfianza y las vendió. Entonces, al salir y vender, eso hace que la moneda baje, porque pierde confianza. Y ahí es donde perdió ese 16%, ¿verdad? Y después empezó, en la tarde, llegó más gente a comprar. ¿Por qué? Porque como el precio es bajo, la gente se motiva a comprar. Y de ahí subió un poco y se recuperó más o menos, pero no llegó al valor que estaba al inicio del día. Entonces, es un tema bien volátil, bien riesgoso y que yo lo que les puedo recomendar, creo que en algún momento se los dije también, es que si ustedes se van a meter a hacer algo así, inviertan algo que estén dispuestos a perder, ¿verdad? La intención no es perder, pero la intención es que si lo perdés no te duela tanto. Ese es el tema con las cripto. Espero haberme dado a entender ahí con eso. Y bueno, ahí es de que si ustedes se animan, prueben, no pierden nada. De todas maneras, vamos a pagar todos esos impuestos en algún momento. Y los datos pues ya los tienen hasta los chinos, se los aseguro. Vamos a pasar lista. Porfa, si seguimos perdiendo no me lo digan. Si cae un gol, sí me digas. Pero de El Salvador. Vamos, Hazel Arevalo, ¿está por ahí? Presente. Eric Arteaga. Está viendo el partido, Eric. Catherine Ayala. Presente. Yancy Bonilla. Gabriel Campos. Aquí. Aquí está Gabriel. Henry Chávez. Presente, Lick. María Chávez. Presente. Eduardo Chedraui. Me pareció verlo que entró, pero creo que no. Paola Cruz, Alfonsina. Melvin Figueroa. Presente, Lick.
Susan Gómez. Melissa González. Por ahí me pareció verte también. Melissa. Presente. Sí, te vi. Ámbar Hernández. Me pareció también que vi a Ámbar. Que entró. ¿O no? No. Carlos Jarquín. Por ahí también. Presente, Lick. Sí, te vi. Josué López. Gabriela Martínez. Presente. Marlene. Sí que estaba Ámbar, yo sabía. Marlene Mejía. Presente. Rebeca Mejía. Presente. Vivian Mejía. Siempre había sido recurrente titular en este equipo. Josué Méndez. Presente. Javier Molina. Gabriela Morales. Presente. Noé Navas. Me pareció verte, ¿no? Presente. Sí, te vi. Carlos Núñez. Karen Portillo. Presente. Joana Ramírez. Presente. Jonathan Renderos. Presente, Lick. Catherine Rivera. Gerson Rodesno. Presente. Rodrigo Salas. Ahí te vi, Toño. Alexandra Cibrián. Creo que anda algo ahí volando por este lado. Freddy Treminio. Presente. Fernando Vázquez. Presente, Lick. Brandon Ventura. De nuevo no está Brandon. Guillermo Villacorta, por ahí te vi. Presente, Lick. Valeria Zúñiga. Presente. Buenísimo. Vaya, pues, espero que me pongan atención. Yo sé que algunos están pendientes del partido y, bueno, no puedo hacer nada. Pero, démosle a la clase, ¿verdad? Si tienen alguna sugerencia sobre el... Ajá. Hola, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Chedraui, aquí estoy, presente. Creo que... A ver. Yo te puse asistencia. Vamos a ver. Dame un segundo. Aquí estás. Ya. Bien. Gracias, Eduardo. Vamos entonces. Queridas, queridos. Sugerencias para resolver el temita que nos quedó el lunes. ¿Se acuerdan? Que nos quedamos con un estado de resultados negativo. ¿Alguien pensó qué podríamos hacer? Yo sí, un poquito. Ajá. Yo me acuerdo que según lo que hablamos en la clase pasada, yo le decía eso de despedir gente y usted me decía que no, porque a la larga la gente se va a cansar de que tenga más carga de trabajo y se les dé poco. Ajá. Entonces, yo lo que pensé es centrarme un poco más en los gastos. Ajá. También teniendo en cuenta los ingresos, pero en los gastos reducirlos en cuanto a todo aquello que en producción no se ocupa, en cuestiones de materia prima, con proveedores, tratar de que sean pagos a crédito con más tiempo de pago, o que se bajen los precios en ciertos porcentajes, al menos en los más altos,
aunque los bajos no se toquen, pero que los más altos sí se reduzcan un poco esos gastos. También, quizás no de gran manera, pero sí, ni modo utilizar el despido de ciertas personas que no son totalmente indispensables en ciertas áreas, y también era en aumentar volumen de venta, porque mientras más ingresos, obvio, teniendo en cuenta que esos ingresos se van a dar solamente si, o sea, el volumen de venta que sea grande se va a utilizar únicamente si los gastos son un poquito más reducidos. Yo por ahí tiraría la baraja, pero no sé. Ok. ¿Alguien más? Yo había pensado en buscar nuevos proveedores para comprar materia prima más barata. Ajá. ¿Eso? Y así reducir los costos de producción. Ajá, ¿alguien más? ¿Solo eso, Fernanda? Fernanda, ¿verdad? Sí, porque también había pensado en lo de aumentar las ventas, pero Gabriel ya lo mencionó. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Solo ellos? Bueno, mira, ahí Gabriel dijo muchas cosas que se podrían hacer, muchas líneas de acción que podríamos tomar. Es importante también ver todas las aristas, ¿verdad? Y esto se conversa con todos los líderes de área, no solo lo va a tomar el financiero. El financiero capaz lidera el espacio, pero la intención es que todos también sean conscientes que como hemos planificado, las cosas no van a funcionar, las cosas no van a salir bien. Y como también hemos hablado y se los he dicho varias veces, la finalidad de una empresa es generar utilidades. Si una empresa no genera utilidades, entonces está mal y los dueños, los accionistas, la junta directiva nunca va a estar contenta porque ellos han puesto plata para ganar. Así que súper valioso lo que decía Gabriel y decía Fernanda. Hay cosas que podemos salir a revisar. Y solo quiero reforzar algo, Gabriel. No solo es que la gente se va a sentir cansada, lo que pasa es que la calidad de nuestros productos puede bajar por el hecho de exigir más, hay menos supervisión y hay mayor cantidad de errores. Entonces eso al presentar o al entregar un producto con mala calidad al consumidor, el consumidor se va a ir con la competencia. Entonces es súper importante también encontrar ese equilibrio en el cual mantengamos la calidad, pero podamos vender más, ¿verdad? En este caso. Sí, y yo como último paso sí dejaría considerar la desvinculación de las personas en los despidos, porque de todas maneras necesitas a la gente, ¿verdad? Y sí es una decisión bien dura y difícil el tener que informarle a alguien que ya no vamos a considerarlo en el grupo, ¿verdad? O en la empresa. Que créanme que no sé si alguien ha tenido esa experiencia, pero es bien difícil porque sabemos que las personas viven de sus salarios, ¿verdad? Entonces, también pues hay otro caso, si es que la persona no está cumpliendo, pues definitivamente le está haciendo daño a la organización. Y bueno, en ese caso, pues, ni modo. Pero si es por un tema de costos, ahí habría que buscar otras opciones y dejar esa como última opción en el caso de no encontrar una solución. Así que todas las que dijeron están bien, están correctas. Me gusta que han pensado en diferentes opciones y cada una de estas es una línea de acción. ¿A qué me refiero con esto? Que al agarrar, por ejemplo, reducir gastos en materia prima, es todo un análisis, es sentarse y armar todo un plan para ver cómo se reducen los gastos en materia prima. Si vamos a negociar con las compras a crédito, también es todo un proceso que debe de llevarse para tener una estrategia clara. Y así cada una, ¿verdad? Que es necesario que todos también estén alineados. En el caso que Una pregunta. Ajá. Y en esta etapa que estamos buscando cambiar el estado de ingresos, podríamos considerar financiamiento. Uh-huh. Claro que sí. ¿De qué manera podríamos meterlo en este caso? Vaya, hay un par de cosas
que antes de responderte de qué manera podríamos conseguir financiamiento, la pregunta es, la empresa no se puede estar endeudando todos los años porque no llega, porque su estado de resultados es negativo. Es lo mismo que le ha pasado a todos los gobiernos en El Salvador, que al final tienen que financiar el presupuesto, y para que ustedes se ubiquen un poco en el tiempo, estamos en eso. Que de repente ven ustedes que tuvieron que aprobar tantos millones para financiar el presupuesto porque no llegábamos. ¿Qué quiere decir eso? En el caso del Estado es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque ellos no pueden decir voy a aumentar la captación del IVA. Es que no depende de ellos tampoco, porque si hay mucha informalidad en el mercado, mucha gente no da la factura, el Estado no puede decir que de ahí se va a financiar, a menos que tenga una estrategia clara y diga, no, el otro año yo voy a fortalecer mis ingresos por medio de los impuestos y voy a generar toda una estrategia y todo un plan para que la gente sí haga factura, para que la gente sí me pague ese 13%, ¿verdad? Pero como el Estado no puede garantizar eso, porque nunca han tenido una estrategia clara, optan por lo más fácil, que es pedir prestado, ¿verdad? Y como somos un gobierno, somos un país, está el Banco Mundial, está el BID, están diferentes organizaciones que te prestan para financiar la parte del presupuesto que vos no podés cubrir. En el caso del Estado, capaz, aquí es muy poquito, pero capaz el Estado pediría estos $6,700, ¿verdad? Es un ejemplo, para quedar a cero y no perder, y no quedarte en un punto de no poder pagar. Ahora, en una empresa no funciona tan fácil, no solo decirle como financiero, mire, señor accionista, voy a endeudar su empresa para cubrir lo negativo que tengo. No podés hacer eso. Tenés que presentarle un plan y tenés que justificar por qué no están llegando. O sea, vos tendrías que hacer todo este trabajo que tenés acá en estas cosas, en estas opciones, y si aún así, revisando todo y ajustando, seguís en negativo, ya tenés que salir a conversar con los dueños, ¿verdad? Y le decís, miren, no estoy llegando, ya hicimos todos los cambios, ya vimos gastos en materia prima, ya negociamos, ya vimos cómo conseguir un mejor proveedor, reducimos costos, y aún así no llegamos, buscamos un nuevo proveedor, ya conseguimos una baja de precios para el próximo año, pero aún así no estoy llegando, ¿verdad? Entonces yo ya hice todo lo humanamente posible para no dejar en negativo el estado de resultado, pero sigue estando en negativo. Entonces ahí se tienen que tomar decisiones. Y no solo es decir, prestemos, ¿verdad? Porque esto de lo que estamos haciendo con el préstamo es pasando el problema al futuro. Porque también tendríamos que meter en este escenario la cuota de pago de préstamo. Entonces eso implica que la brecha probablemente suba más. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener una estrategia. Si es que vamos a pedir prestado, yo ahí sí les diría, ya, entonces, ¿saben qué? Aumentemos la producción. ¿Pero cómo? Bueno, contratemos más gente, agrandemos la planta de producción porque está al límite, y juguémosla con aumentar la venta, ¿verdad? Con una estrategia clara. O sea, ¿a qué me refiero? Que el financiamiento tiene que responder a una estrategia, no puede ser solo por financiarse. Porque a la larga lo que va a pasar es que esta empresa no va a poder pagar en 2 o 3 años y la van a embargar. Entonces es peor. Tiene que llevar una estrategia clara y una estrategia definida el financiamiento. No sé si me voy a entender. Clarísimo. Sí, siempre, queridos, queridas. Siempre, si ustedes van a optar por financiamiento, tienen que tener una estrategia para hacer más plata con ese financiamiento, porque ustedes van a tener que pagar el préstamo y los intereses. Y eso sí o sí se van a comprometer. Entonces tendrían que sacarle más lucro que lo que van a pagar en el abono capital y el abono a los intereses. Tendrían que tener un tercer factor ahí, que sería un porcentaje de ingresos que sea considerable para que yo me endeude. Si no, yo no lo haría. Ok, perfecto. Entonces, queridas, queridos, he estado trabajando un poco en el site, todavía no está del todo ordenado, pero ahí les dejé un ejercicio para que se puedan divertir sobre la elaboración de estados financieros pro forma. Así que se los dejo para que ustedes lo puedan trabajar.
ya lo subí. Y también habilité un foro para que podamos ir conversando si tienen dudas. Ahí pueden ir preguntando cualquier cosa. Si alguien sabe, pues respóndanle al compañero o compañera para que vayan avanzando en el ejercicio. Así que ahí se los dejo para que ustedes puedan practicar el tema de los estados financieros pro forma. Listo, entonces vamos a cerrar una unidad con esto y vamos a pasar a la unidad 3. Perdón. Lick. Ajá. Tengo una duda. Otra acción que se podría tomar también podría ser tratar de reducir, por ejemplo, los costos variables que tenga la empresa. Por ejemplo, puede que haya áreas donde no sé, que tengan las luces encendidas y no se esté haciendo nada en esas áreas. Por ejemplo, se está como malgastando la energía. Entonces, podría ser una revisión de áreas donde no sea necesario ocupar la energía para tratar de reducir esos costos. Sí, definitivamente. Ese es un buen camino porque muchas veces, ¿se acuerdan cuando les ponía el video sobre cuando tenés mucha plata en caja y ahí empezás a desperdiciar? Eso pasa también en otros aspectos. Muchas veces los mismos empleados no se dan cuenta que dejan las luces encendidas, dejan el agua corriendo y otras cosas, ¿verdad? Entonces sí también es válido generar una estrategia que te permita revisar los gastos variables y que puedas tomar decisiones para reducirlos. También puedes hacer más eficiente tu planta. Por ejemplo, si tenés luces que no sean LED y que sean de alto consumo, podrías cambiarlas por luces de bajo consumo. Y así varias cosas que podés ir haciendo con la intención de reducir los costos, ¿verdad? Definitivamente, es súper válido. Gracias ahí por tu aporte. ¿Dudas, comentarios? Ahí les dejo porfa el ejercicio, háganlo, que es importante para que ustedes puedan practicar lo que hemos visto. Una cosa, antes de que pasemos a la unidad 3, con el cash flow, en el cuadro de... Ahorita te digo. Permíteme. De costo por unidad de los modelos. Cuando se multiplica por el porcentaje en el que hicimos la primera vez da un resultado y en el que subiste al campus da otro resultado y ese es el resultado que da cuando multiplicas por celdas. Pero no sé si es multiplicado por celdas o en la calculadora por el porcentaje. Porque si yo multiplico por el porcentaje en la calculadora da 7.980 y multiplicado por celdas sí da los 8.000. Sí, yo te recomendaría que utilices mejor la multiplicación por celdas porque ahí te incluye todos los valores, todos los números, todas las fracciones o decimales. En el caso de hacerlo con la calculadora, algunas veces uno dice 21, voy a multiplicar la cantidad por el porcentaje y no le pongo decimales. Entonces, eso genera que haya una diferencia. Entonces es mejor multiplicarlo por celdas porque aunque acá diga 21, si yo le saco decimales, o le pongo, perdón, decimales. Porcentaje, ahí me van saliendo números adicionales que obviamente cambian el resultado, ¿verdad? Así que yo te recomendaría mejor hacer la multiplicación por la celda para que te considere todas las variables. Ok. Ahí pues también yo les pido en el ejercicio que les estoy dejando que ustedes lo suban en un Google Doc como este, en una hoja de Excel en Google, para que pues lo podamos ver en algún momento, ¿verdad? Si es que alguien lo quiere compartir y lo podemos analizar rápidamente y así pues ir avanzando de una manera más dinámica. Ok, entonces pasamos a la unidad 3, queridos. Que tiene como título Administración de Capital de Trabajo. Y ahora vamos a ver dos cosas de esto: la definición del concepto y el análisis de la estructura de capital de trabajo. No sé si vamos a terminar de verlo todo, pero bueno, vamos a avanzar en esos dos temas hoy.
recordemos que seguimos trabajando en cómo mejorar, cómo presentar un buen escenario hacia el futuro. Seguimos hablando de pronósticos, seguimos hablando de las cosas que debemos de hacer antes de iniciar un periodo de trabajo, un año calendario. Siempre en esta parte, en todo esto que estamos viendo, tenemos que estar súper claros en qué momento de la planificación estratégica estamos, que en este caso es la elaboración de los pronósticos para el 2022, por ejemplo. Entonces, parte de todas estas herramientas que tenemos para poder armar un escenario está la administración del capital de trabajo, que lo que hace es complementar el análisis financiero de una manera oportuna, puesto que mide directamente el manejo del efectivo que ha tenido una empresa en un ciclo operativo. ¿Y esto qué hace? Permite que nosotros podamos elaborar un pronóstico y que en este pronóstico tomemos en cuenta los factores internos y externos que han estado rondando las situaciones de la empresa, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de situaciones, como por ejemplo sociales, económicas y de otra índole que afectan la estabilidad de la entidad. Y aquí podemos hablar un poco, yo sé que era el ejemplo de las acciones, pero también en el día a día sucede. Por ejemplo, en El Salvador somos dependientes del mercado internacional de los derivados del petróleo, no solo la gasolina. La gasolina, digamos que es la más común y la que más se monitorea, pero hay un montón de derivados de petróleo que no lo usamos nosotros, pero las empresas sí lo usan. ¿Alguien tiene idea de qué otros derivados de petróleo hay? Plástico. Plásticos, sí. El cosito negro que se pone en el asfalto. El alquitrán creo que es, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo, pero sí, ese cosito negro. El cosito negro. Sí, ese cosito negro, sí, definitivamente. Y bueno, hay más cosas. Entonces, por ejemplo, si de repente ya la OPEP decide subir precios, reduciendo la producción producción de petróleo, de extracción de petróleo, los precios suben. Y eso afecta directamente a las organizaciones, en todos lados. Más economías que son dependientes y que no producen petróleo, como nosotros, por ejemplo. Eso nos afecta totalmente y directamente a nuestra operación. Otra cosa que nos puede afectar es que suba una materia prima que yo tenga. Por ejemplo, imagínense yo hago cables y sube el cobre. Me afecta directamente, ¿verdad? Y esto va a atacar o va a afectar nuestro porcentaje de rentabilidad, porque nos afecta, pero así, de entrada. Entonces, todos estos factores externos son considerados en la administración del capital de trabajo. La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa, que incluyen todos los activos y pasivos corrientes. Este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. Recuérdenme rapidito cuáles son los activos corrientes y cuáles son los pasivos corrientes. Si quieren en concepto y no los enumeremos. ¿Se acuerdan el concepto de activo corriente y pasivo corriente? El activo corriente no es el que se puede hacer líquido en un periodo menor a un año. Sí, definitivamente. Y las deudas, y si no estoy mal, el pasivo son las deudas que se pueden pagar en un periodo menor a un año. Que se tienen que pagar en un periodo menor a un año. Totalmente, buenísimo. Esa es la respuesta correcta. Tenemos que considerar todas esas cosas también para la administración del capital de trabajo. Entonces, la administración de los recursos de una empresa son fundamentales para su progreso. Este escrito centra sus objetivos en mostrar los puntos claves en el manejo del capital del trabajo. Es importante que nosotros seamos muy conscientes de lo que tiene y lo que no tiene la organización. Esto también nos va a permitir tomar decisiones en el futuro. Si llegamos al punto de los estados financieros pro forma, en el cual la única opción que nos queda es endeudarnos, nosotros tenemos que tener claro la administración del capital de trabajo, porque de este punto nos va a permitir decidir y saber qué vamos a cumplir, porque
podemos endeudarnos, pero capaz no vamos a cumplir al quinto mes, ya no vamos a poder hacerle frente a la deuda y a la operación, entonces vamos a quebrar. Entonces, esto nos permite medir el nivel de solvencia y también asegura un margen de seguridad razonable ante las expectativas de los gerentes y administradores. ¿A qué se refiere con un margen de seguridad? Que tengamos cierto porcentaje de activos que nos permitan reaccionar ante cualquier situación adversa que no teníamos considerada. Es súper importante que recordemos que tenemos que cubrirnos las espaldas. Entonces, el objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de tal manera que se mantenga un nivel aceptable de este. O sea, que nosotros vamos a ir monitoreando estos dos. Si se acuerdan, los activos circulantes están en la parte superior izquierda del balance general y ahí sumamos todas las cuentas, que está bancos, está caja chica, está inventario, entre otras. Y los pasivos circulantes están en el lado superior derecho del balance, que están ahí los préstamos a corto plazo, los pagos a proveedores, entre otros. Entonces, aquí tomamos la sumatoria de todas esas cuentas de los activos y todas las de los pasivos circulantes. Entonces, los principales activos circulantes a los que se debe de poner atención son la caja, los valores negociables e inversiones. Nosotros metimos a invertir algo a 12 meses, está ahí. Cuentas por cobrar en el lado de los pasivos. Cuentas por cobrar a nuestros proveedores y el inventario, en el caso del activo corriente, ya que estos son los que pueden mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez sin conservar un alto número de existencias de cada uno. Aquí, en el caso del inventario, nosotros por eso tenemos que tomar en cuenta la cantidad que va a necesitar el de producción por mes, porque a mí no me sirve que yo compre para todo el año. ¿Por qué? Porque voy a tener mucha plata invertida en el inventario que probablemente yo la necesite. Entonces, es por eso que se va comprando poco a poco, de acuerdo a cómo la vas necesitando. Porque si vos la compraste, después y si no lograste vender, vas a tener mucha plata congelada o invertida en el inventario que no lo podés hacer líquido. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos el tema del inventario. Y todas estas nos permiten mantener un nivel recomendable y eficiente de liquidez. Mientras que los pasivos son de mayor relevancia, son cuentas por pagar, obligaciones financieras, préstamos, intereses y los pasivos acumulados por ser estas las fuentes de financiamiento de corto plazo. Pago a proveedores, yo negocié a 45 días y yo tengo que pagarle, ahí está. Entonces, cuando una empresa tiene entradas de caja inciertas, debe mantener un nivel de activos corrientes suficientes para cubrir sus pasivos circulantes. ¿Qué quiere decir con esto, queridos, queridas? Que si mis ventas yo no las puedo estimar, imaginémonos, estoy empezando un negocio y no tengo datos históricos para nada. Entonces yo voy a ponerme una meta de ventas mensuales, pero no me garantiza que voy a llegar a esa meta de ventas mensuales. ¿Por qué? Porque soy nuevo en el mercado. Entonces, si soy nuevo en el mercado, tengo un riesgo altísimo de no llegar al cumplimiento de metas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Como sé que tengo un riesgo muy grande, yo tengo que tener los suficientes activos corrientes para poder pagar salarios, para poder suplir todos los pasivos circulantes y la operación de la empresa en este caso. Por eso es que cuando una empresa empieza, lo recomendable es que al menos tengas la plata para operar un año. Que sí, los accionistas pueden ir abonando de acuerdo a cómo vaya avanzando las cosas, sí, pero lo recomendable es que tengamos el financiamiento y que mientras se fortalece la empresa, nosotros podamos seguir operando. ¿Me di a entender con eso? Si hay caja incierta, o sea, ventas inciertas, necesitamos tener suficientes activos corrientes para cubrir los pasivos circulantes.
¿Se entendió? Sí. Ok, entonces, el capital de trabajo puede definirse como la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Esto es clave, queridos, queridas. Capital de trabajo básicamente es la diferencia entre activos y pasivos corrientes de la empresa. Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes sean mayores que sus pasivos en el corto plazo. Ojo, el concepto es el capital neto. Si una empresa tiene un capital neto es básicamente cuando sus activos corrientes son mayores a sus pasivos a corto plazo o pasivos corrientes. Esto conlleva que una entidad organizativa, desea empezar alguna operación comercial o de producción y debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad de cada una de estas aristas que quiere trabajar la empresa. Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo. Estos se sustentan en la medida que la empresa pueda hacer un buen manejo del nivel de liquidez, la línea de liquidez que hemos estado hablando y hemos visto en el flujo, esta se va administrando. ¿Se acuerdan que yo les decía que conforme vas avanzando en el tiempo y vas poniendo datos reales, esta línea se va a ir moviendo? Pero también en el futuro, si nosotros vamos a quebrar caja, que sería como el concepto más común cuando nos quedamos sin plata, cuando vas a quebrar caja, tenés que tomar acciones. Y ahí podríamos hablar de todas las que conversamos hace un ratito, que también son aplicables durante el proceso de ejecución de un presupuesto. También salir a pedir plata o reducir costos. Bueno, hay diferentes formas que se pueden hacer. Negociar con proveedores. Entonces, depende también del buen manejo de liquidez que pueda hacer el financiero. Entonces, mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes, o sea, mientras más plata tengamos en los activos corrientes versus los pasivos circulantes, mayor será la capacidad que tiene la empresa de cubrir estas obligaciones a corto plazo. ¿A qué se refiere? Que si yo tengo más activos, tengo más plata en el banco, tengo más dinero que puedo, o más cosas que puedo hacer dinero rápidamente, y menos pasivos a corto plazo, yo puedo sobrevivir más tiempo. Si es que tengo una caja incierta, una caja de ventas o ingresos de ventas. Sin embargo, se presenta un gran inconveniente porque cuando exista un grado diferente de liquidez relacionado con cada recurso y cada obligación, al momento de no convertir los activos corrientes más líquidos en dinero, los siguientes activos tendrán que sustituirlos, ya que mientras más de estos se tengan, mayor será la probabilidad de tomar y convertir cualquiera de ellos para cumplir con los compromisos contraídos. ¿A qué se refiere con esto? Es que también hay que tener mucho cuidado a la hora de pasar a liquidez cualquier activo corriente. No, si nosotros vamos guardando, puede ser que tomemos decisiones equivocadas porque capaz no logramos hacer efectivo ese activo corriente y eso puede generar que no podamos pagar las cosas que nosotros nos hemos comprometido a pagar, a los compromisos contraídos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el origen y la necesidad del capital de trabajo. El capital de trabajo está basado en el flujo de caja de la empresa. Lo que hemos venido hablando y lo que les he ido comentando, nosotros vamos a ir agregando ciertas cosas al flujo que les he ido pasando. La intención es que ustedes puedan entender súper claro esta herramienta porque les va a servir en la vida, no solo en el nivel empresarial. Yo, por ejemplo, tengo mi flujo personal, por ejemplo. Entonces, está basado en eso. Y lo que permite es que nosotros podamos ver los futuros o que podamos predecir lo que pueda suceder en el futuro. Y que también se fundamenta en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones con terceros. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que considerar también que, no sé, en junio del próximo año vamos a dejar de pagar un préstamo. Entonces ahí, agosto, septiembre y el resto de meses de 2022, nuestros pasivos corrientes van a bajar, entonces nuestras obligaciones van a bajar y nuestros pagos van a bajar. Entonces ahí pues yo podría tomar decisiones si es que
necesito un crédito, sé que el mejor mes para tomarlo sería agosto, por ejemplo. Y también hay que considerar las condiciones de crédito de cada uno, ¿verdad? Los intereses de cada uno y todo el resto de variables que cambian de acuerdo al prestamista. Y bueno, lo que es esencial y complicado es la predicción de entradas futuras de caja. Como les decía, no todos podemos estimar, a menos que tengamos un contrato con el gobierno y que nos compran todos los años, todos los meses lo mismo. Ahí sí yo puedo estimar las entradas futuras de caja. Discúlpenme que estoy con gripe y me está afectando ahorita. Denme un segundo, me voy a tomar una pastilla que no me he tomado y que debí tomarme temprano. Se me olvidó. Pero ahorita noche dan sueño. De hecho, tengo una virogripa aquí que las compré, pero no las encuentro. Saben que me quiso dar gripe. Yo creo que gripe, porque no me dio más síntomas que eso, que molestias en la garganta y que... ¿Qué hice mis pastillas? No sé qué les hice. Y estaba con un poco de miedo porque el fin de semana fui donde mi abuelo y me tocó ir hasta Santa Rosa de Lima, que de allá es mi abuelo. Entonces tuve contacto con varias personas, pero no me pasó más. Ya perdí mis pastillas. Bueno, me dan un segundo, solo voy por papel y me voy a limpiar la nariz. Ya regreso. Ok, gracias, disculpen, pero ya sentía que me estaba goteando la nariz y es súper incómodo, y más hablando. Entonces, la predicción de las cajas futuras es bien difícil, y más cuando hay variaciones en el mercado. Vos no sabés si vas a lograr las ventas que te has propuesto. ¿Por qué? Por todas estas variables que no controlas. Entonces, es necesario la administración del capital de trabajo, ya que los activos con los que se cuentan, como las cuentas por cobrar, y los inventarios son rubros que en el corto plazo esperamos que no sea difícil de convertirlos, pero la verdad es que sucede. No sabes si tu cliente que te debe te va a pagar, vos no tenés ni idea. Imagínense, viene una pandemia y todos no pagan porque se vino la pandemia y yo tampoco le puedo cobrar porque estoy en pandemia y no puedo hacer efectivo ningún instrumento que me permita cobrar. Yo estoy en problemas porque tengo que pagar por el otro lado. Y no sé si los otros me van a aguantar como yo estoy aguantando a mi cliente, ¿verdad? O de repente vino la pandemia y los inventarios no se convirtieron en productos finales porque mis empleados se enfermaron, pusieron cuarentena. Entonces, ya no se convierten rápidamente en efectivo, entonces se vuelven como algo que puede ser difícil de convertirlo en plata. Entonces, lo que pasa en este caso es que toda esta situación pone en evidencia que entre más predecibles sean las entradas futuras de caja, menor será el capital de trabajo que se necesita. ¿A qué se refiere? Si yo puedo garantizar, por el ejemplo que les decía, que tengo un contrato con el gobierno y todos los meses me compra X cantidad de mi producto, y esa venta me permite a mí tener un flujo de caja sano me refiero a que no quiebro en ningún momento, buenísimo. Yo no tengo que tener tanta plata en mis cuentas corrientes, en mis activos corrientes, para una emergencia. Que aún a esta altura de la vida, queridos, queridas, uno siempre debe cubrirse las espaldas. Y es mejor. Ahí por decía, indio prevenido no muere en batalla, algo así era, no recuerdo. Ya estoy como los diputados que no se pueden los dichos. Entonces,
siempre debemos de cuidarnos las espaldas como buen financiero, ¿verdad? Entonces, perdón, ahí está. ¿Qué tenemos que considerar? Tenemos que ver también el análisis de la estructura del capital de trabajo. ¿Me están siguiendo, queridas, queridos, lo que estamos hablando ahorita? Estamos entrando en un tema en el cual tenemos que considerar un escenario que puede ser negativo. Y en ese escenario tenemos que tomar acciones. Una de esas es administrar el capital de trabajo. ¿Me estoy dando a entender, queridas, queridos? Sí. Vaya, si no entienden, díganme y me detengo y lo repito. De verdad, con todo gusto. Entonces, el análisis de la estructura del capital de trabajo. La estructura del capital te permite entender la forma en que una entidad financia sus activos mediante recursos propios o de terceros. De terceros podría ser préstamos. Para determinar cuál es la estructura de capital adecuada en una entidad, se debe realizar un análisis de rentabilidad-riesgo de las opciones de financiación. La estructura de capital se refiere a la forma en que una entidad financia sus activos mediante una combinación de capital propio y deuda. Aquí vamos a entrar en un tema, queridas, queridos, que es muy interesante, porque el endeudarse no siempre es malo. Ya lo vamos a ver. De hecho, algunas veces conviene, porque el tener un análisis de rentabilidad-riesgo y una estructura de capital en donde incluya una combinación de capital propio y de deuda, te permite ser más eficiente. ¿Por qué? Porque capaz el accionista puede tener más plata después, porque no la metió toda al negocio, para otras cosas o para fortalecer la misma empresa después. Entonces, si vos te endeudas de alguna manera sana, porque hay diferentes formas de ver la deuda, está el lado sano y está el lado negativo, o el lado no sano. El lado sano es obvio que vos te endeudas siendo consciente que tenés que cumplir con todas tus responsabilidades, los pagos, y que esto te va a permitir crecer. O sea que la deuda está destinada a crecimiento. Esa es una deuda sana, porque sabes que el crecimiento que estás proyectando te permite pagar la deuda y te permite generar ingresos, o sea, que te quede plata disponible a vos. Esa sería una deuda sana, porque estoy utilizando el dinero que me presta el banco para crecer y aparte de pagarlo, me queda un beneficio. Pero la deuda negativa es que yo, un ejemplo, la deuda negativa es la que el Estado adquiere, por ejemplo. La deuda negativa es que prestamos para cubrir un bache, pero no estamos produciendo para pagar eso. Solo estoy ganando tiempo y sé que en algún momento la burbuja va a estallar. ¿Y qué es lo que pasa con los préstamos estatales generalmente? Porque ellos piensan, espero que piensen eso, que cada año la economía va a ir subiendo. Entonces, si la economía va subiendo, vamos a tener más plata para pagar nuestras responsabilidades, pero la verdad es que eso no sucede. Entonces, esa es una deuda negativa. Y bajándolo un poco a nivel empresarial, la deuda negativa podría ser que yo me pedí prestado para cubrir un bache, pero no estoy aumentando producción, no estoy aumentando ventas, no estoy aumentando nada que me permita ganar más con esa deuda. Entonces, ¿qué estoy adquiriendo? Nada más una deuda negativa en este caso. Claro. Ajá. O también me pongo a pensar en endeudarse para adquirir bienes que van a su depreciación, ¿verdad? Sí, en lugar de endeudarse por algo que realmente valga la pena, que como tú decís, ¿verdad? Que verdaderamente sean activos, claro, que nos vayan a generar más activos. Claro. Recuerden, si no han leído Padre Rico, Padre Pobre, se los recomiendo. Eso les va a cambiar un montón el panorama. Léanlo. Lo pueden encontrar en internet, o sea, no tienen que comprarlo. Búsquenlo. De Robert Kiyosaki, así creo que se pronuncia su apellido. ¿Alguien lo ha leído acá? ¿O no? Yo lo tengo, pero no lo he terminado. Yo lo he escuchado. Léanlo. Queridas, queridos, léanlo. De verdad, no se van a arrepentir nunca de haber leído ese libro. Ahí habla Robert Kiyosaki que
nosotros tenemos que llegar a un punto en el que el dinero tiene que trabajar por nosotros. Básicamente, de esto estamos hablando. Si vos vas a tener plata, la intención es que esa plata genere más plata. No vas a tener plata para perder o para subsistir en este caso. La idea es que si vos vas a adquirir deuda, que esa deuda te permita crecer. ¿Vas a pagar un precio? En este caso los intereses, sí, vas a pagar intereses, pero vos sabés que en el mediano plazo, largo plazo, esa deuda te permitió crecer y vas a ser más fuerte después. Si vos pensás endeudarte para cubrir un bache sin ninguna estrategia, puchica, estamos cayendo en un círculo que puede ser interminable, porque después vas a tener que volver a pedir prestado y esto va a ser la de no acabar hasta el punto que vas a estar asfixiado. Entonces, ahí, ojalá que haya quedado súper claro esto de la deuda sana y la deuda negativa o no sana. Entonces, para financiar operaciones, nosotros podemos necesitar recursos. Los necesitamos siempre. Y estos pueden obtenerse mediante la plata que puede dar el accionista, la plata que puede dar el dueño de la empresa a través de los aportes de capital o mediante deuda, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y recuerden, para ir amarrando todos estos temas, es probable que el banco a mí me pida los estados financieros pro forma del siguiente año. Si yo voy a pedirle prestado ahora para operación 2022, me va a decir, vaya, enséñame tu estimación o tu pronóstico de operación del próximo año. Y también te va a pedir los estados financieros pasados y va a ver si es que has tenido crecimiento, si es que lo que estás poniendo en 2022 es alcanzable para la organización a la que el banco va a confiarle dinero. Entonces, puede ser préstamo o puede ser emisión de títulos de deuda. ¿Alguien sabe qué son títulos de deuda? Los pagarés, las promesas de pago. No. Aquí lo dice, mira. Bonos o acciones preferentes, perdón. Como compromisos de pago. No. Es que no es un compromiso de pago. Por ejemplo, una acción preferente es que yo me meto y hago acciones y las vendo por un valor, pero también yo sé que en el futuro le voy a agregar a ese valor que la persona me pagó, le tengo que agregar un porcentaje de ganancia. Básicamente es eso, que yo me estoy comprometiendo, estoy vendiendo una parte de mi empresa porque tengo que pagarla en el futuro y esto ya no es una junta directiva normal, sino que se vuelve una junta de accionistas. Entran más personas a la toma de decisión de la empresa porque compraron una parte de la organización por medio de acciones. Un ejemplo, me creé una empresa, me costó $10,000 la empresa, pero yo quiero crecer, entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a convertir en una empresa que tiene acciones. Entonces vengo yo y emito, un ejemplo, 10,000 acciones y cada acción la vendo a $100. Entonces yo sé que voy a adquirir, me van a inyectar plata por cada acción que compren. La gente vio mi marca, vio que he crecido y deciden confiar en mí, que es lo que pasa en la bolsa de valores, que es lo que pasa en la cripto ahora, que decido confiar en el Bitcoin, entonces le meto plata. Básicamente es eso. Yo confío en la marca, confío en Apple y sé que por la historia de Apple yo no voy a perder. Entonces ahí yo emito acciones y las vendo, si es que tengo suficiente reputación. Si no tengo suficiente reputación, es muy difícil que la gente compre acciones de una empresa desconocida. Tenés que tener algún tipo de bagaje y de reconocimiento en el mercado para que vos puedas hacer esto. Si no, te vas a quedar con las acciones sin vender. Pero bueno, otra forma que también se permite en este caso de las acciones es que, como yo no soy tan conocido, le pido a mis empleados que confíen en mí y que me compren las acciones. Y también pasa. Entonces, y eso puede tener un efecto positivo porque tus empleados te compran acciones, pasan a ser parte de los que son dueños de la empresa y la gente le mete más ganas porque ahora sabe que depende su producción
depende de su ejecución, ellos van a ganar más. Entonces también sucede, ha pasado que algunas empresas, el primer paso que hacen a la hora de pasar a emitir acciones es que le permiten a sus empleados comprar las primeras y les dan ciertos beneficios adicionales en comparación a las acciones que compran los externos. Pero bueno, hay diferentes estrategias para poder meterse al mundo de las acciones. Y bueno, la estructura básicamente es esto. Nosotros deberíamos tener suficientes activos para poder suplir los activos tienen que ser iguales, tienen que estar equilibrados, como les decía en algún momento, con los pasivos y con el patrimonio. La suma de estos dos debe ser igual a los activos o al lado izquierdo del balance general. Si esto está descuadrado, si ustedes al sumar todos los activos, sean circulantes y no circulantes, y sumas todos los pasivos de otro lado con el patrimonio y no te cuadra, es porque algo está mal. Eso de entrada tienen que fijarse ustedes como buenos financieros. Entonces, acá hay un ejemplo. Si una entidad tiene pasivos por 35 millones y un patrimonio por 65 millones, la estructura de capital está representada de la siguiente manera. ¿Qué agarramos? Los 35 millones, 65 millones más 35 hacen los 100 millones que ustedes tienen acá. Entonces, lo que vos haces es que vas a agarrar lo que tenés como pasivos y lo vas a dividir entre toda la plata, la suma de los pasivos y la suma del patrimonio, y eso lo dividís. Entonces eso te da que vos tenés un 35% de deuda en este caso. ¿Qué pasaría, queridos, queridas, si fuese que yo tengo 70 millones en deuda y tengo 30 millones en patrimonio? ¿Cómo quedaría este porcentaje? ¿70 y 30, verdad? ¿Sí? El 30%. ¿El qué? ¿30%? ¿Seguro? De deuda. Repito, si yo tengo en pasivos 70 millones y en patrimonio tengo 30 millones, ¿qué porcentaje de deuda me quedaría? A ver. 70%. 70% de deuda. A ver, financieros, ¿qué les dice a ustedes que tiene, que la empresa tiene? Uy, ya vi, vi el teléfono y vi el resultado del partido. ¿Para qué hice eso vos? Bueno, ¿qué les dice financieros a ustedes que la empresa tiene un 70% de deuda? Está mal. Está mal, claro. ¿Qué más podrías agregarle, Guillermo, a ese análisis? ¿Cómo lo sacaron? Me perdí. 70 millones, Ajá. que es la deuda, entre 100 millones, que era la suma de los pasivos y el patrimonio, que en este caso tenemos pasivos de 70 y 30 de patrimonio. Siempre quedaron los 100 millones que ves ahí, pero cambió el valor inicial, de 35 subió a 70. Entonces, la ejecución de la fórmula sería 70 millones entre 100 millones. Y eso da 70% de deuda. Entonces, sí está mal. Pero, ¿qué me dice ese número? Queridas, queridos, ¿qué les dice a ustedes? Que no tenemos liquidez. Podríamos tener liquidez porque dentro de los pasivos yo tengo préstamos, por ejemplo. Y puede ser que esos 70 millones sean préstamos y los tenga líquidos por el otro lado, pero los tengo como que tengo que pagarlos en este lado de los pasivos. Lo que me dice, queridos y queridas, es que si yo no tengo o pierdo la plata que tengo allá al lado de los activos corrientes, ni siquiera vendiendo la empresa completa, yo podría pagar. Entonces, Está en bancarrota. Estoy en una situación bien riesgosa. Entonces, siguiendo el ejemplo que hicimos,
Si tengo 70 de deuda, ¿cuánto tengo de capital? 30. 30, claro. ¿Qué pasa? Mi capital es mucho menor que mi deuda. Entonces Sí, ahí hay estoy como diciendo un- que ya la empresa no es mía. Sí, tiene como necesitaría más del 40% para poder pagar más del, o sea, Sería una locura. Ya sí. tu empresa... Pagar va a poder, se tiene que declarar en bancarrota, ni modo. No, ojo, perdón, Alfonsina, no, puede ser que yo pueda seguir operando en esos números. ¿Ustedes saben cuánto debemos del Producto Interno Bruto en El Salvador? ¿Alguien sabe? Estoy buscando para... A día de hoy no sé, a día de hoy no, desconozco. Estoy buscando Como un ahorita. 60%, 70%. Está siendo muy pues, positiva, Alfonsina. Ay, bueno, si alguien lo encuentra me lo dice, pero estoy seguro que anda arriba del 80. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos... Dice, en marzo de 2021 podría alcanzar el 100%. Imagínate. Va al 96.4%. Imagínense, o sea, estamos por llegar al 100% de deuda de lo que El Salvador produce en un año. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo esto es que si nosotros no gastásemos nada y produciésemos lo mismo, el 96% de nuestro Producto Interno Bruto tendría que destinarse a deuda. Y estamos operando así. Esto no quiere decir que la empresa no puede operar. Ojo, lo que me dice a mí como financiero es que estoy en una situación bien riesgosa y que yo tengo que tomar una decisión y tengo que hacer un cambio estructural y en el tiempo para reducir ese 70% de deuda y aumentar el porcentaje de capital. Eso es lo que me está diciendo a mí el análisis del patrimonio. No sé, una pregunta. En este caso sería mala idea endeudarse para poder reponerse definitivamente. Es lo que estabas diciendo, de querer tapar un bache y volver, o sea, hacerlo más grande el hoyo. Les digo lo que sucede en algunas organizaciones. Y aquí sí se toman decisiones bien duras, en el ejemplo que estamos diciendo, ¿verdad? No este ejemplo que está acá, porque este podríamos decir que tiene un margen considerable aún en el que podría endeudarse. Pero si este es 70 y el otro es 30, como el ejemplo hipotético que estamos conversando, se tienen que tomar decisiones bien duras, como por ejemplo, prescindir de la gente que no... es que no voy a decir que no necesitan, porque no hay una empresa que tenga gente que no necesitan, solo el gobierno. Reducir al mínimo la cantidad de empleados. Otra que también puede funcionar, que en casos extremos se puede usar, es subcontratar a las personas. ¿Alguien sabe a qué me refiero con subcontratar? ¿Lo han escuchado? Trabajar por proyectos, ¿verdad? No, porque también ese puede ser una opción, trabajar por proyectos, pero no, subcontratar no es eso. ¿Alguien más tiene una idea de qué es subcontratar? No es cuando un empleado de la organización realiza dos trabajos. ¿Cómo, perdón? Cuando un empleado de la organización realiza dos trabajos. No, tampoco. ¿Han escuchado el concepto outsourcing? Sí, reclutamiento externo. Exacto, subcontratación básicamente. ¿Qué estás haciendo? Vos le pagás a otra empresa y me vas a decir, pero Jafet, ¿y cómo me va a beneficiar eso a mí si estoy pagándole a otra empresa por un trabajador? Ojo, que puede ser que vos consigas trabajadores a menor precio de lo que te costaría una persona en tu planta. ¿Por qué? ¿Qué cosas nosotros debemos considerar en un trabajador que contratamos nosotros? ¿Qué pagos adicionales le hacemos aparte del salario? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué nos dan al final? ¿El qué? Las prestaciones adicionales a las de ley. Prestaciones adicionales de ley. ¿Qué nos pagan? O bueno, espero que les paguen a fin de año a todos. ¿Qué nos dan?
Aguinaldo. Un aguinaldo. Hay otras empresas que te dan 14 salarios o 13, no recuerdo. Buenos días, mami. Buenos días, hija. ¿Ya listo para irnos de vacaciones? Sí, ya no está. Exacto. Vacaciones también. Todas esas cosas tenemos que irlas reservando en la empresa. Entonces, vos, al despedir a la gente y subcontratar, vos tenés una cuota fija. Que la empresa le pague menos, eso sí, de verdad, es un dolor. Yo soy un poco moralista, pero es algo que me duele, pero muchas veces pasa que la empresa le paga menos. Pero la empresa se va a encargar todavía de lo que nos cobra a nosotros, va a reservar para vacaciones, va a reservar para aguinaldo, va a reservar para todas las otras cosas que capaz le da prestaciones o capaz no. Pero vos te quitas esos gastos fuertes, el aporte patronal que tenés que hacer por cada salario. Al final, un ejemplo, nos pagan $400, pero esos 400 ya nos hicieron descuento. Ya hubo un aporte patronal que iba para la salud, un aporte patronal que iba para la AFP y obviamente iba el aporte del empleado para cada una de esas dos cosas. Y vos te quitas eso. Probablemente pagues menos y estás subcontratando a alguien. Entonces, también hay otra facilidad en el caso de subcontratar que vos podés prescindir de la persona cuando vos lo veas necesario. Le decís, mire, ¿sabes qué? Ya el otro mes ya no lo necesito, ¿verdad? Entonces, se va y ya no pagás. Entonces, hay ciertos beneficios económicos más que todo a la hora de subcontratar. Pero no es el mejor camino tampoco, porque hay una situación ahí que vos tenés que considerar sobre el compromiso hacia tu organización, ¿verdad? No es una persona que está comprometida, simplemente llega y hace su trabajo. Pero bueno, esa es una forma en la que vos podrías reducir costos, si es que te quedas en una situación compleja y decís, ¿sabes qué? No, esto no es sostenible, tenemos que darle una vuelta de timón, tenemos que darle vuelta a los números y que al menos lleguemos 50-50 por cualquier cosa, como primera etapa. Entonces yo vengo y tomo esas decisiones dolorosas, podría decirle yo, decisiones muy dolorosas. También hay que considerar que en el caso de desvincular a mucha gente, hay que considerar la indemnización, que es un golpe bien duro para una empresa, más si las personas tienen muchos años de trabajar en ese lugar. Estas personas implica que tienen que pagarle mucha indemnización. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se toman estas decisiones porque mucha de la plata que tenés en caja se va a ir en tema de indemnización. Entonces hay que hacer un análisis bien cuidadoso de qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que debes hacer en esta etapa. Pero generalmente, queridas, se toman decisiones dolorosas y se despide a mucha gente y se subcontrata para mantener la operación. Y la intención es que cambies el rumbo de la empresa. ¿Dudas con esto? No. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La relación entre capital y deuda de una entidad es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite también identificar el financiamiento que tenemos y cómo termina afectando la rentabilidad y el riesgo al que se expone la entidad. ¿A qué se refiere riesgo? Es que nosotros tenemos que cumplir con lo que nosotros nos comprometimos, ¿verdad? Y si de repente pasa algo que evita que produzcamos, y que fue una de las cosas más fuertes que afectó en la pandemia y en la cuarentena, yo me acuerdo cuando el Prezi salió diciendo que Diana no tenía que seguir produciendo, ¿verdad? Y que las maquilas ya no hicieran camisas de Mickey Mouse y que se fueran a hacer mascarillas. O sea, es bien difícil que le digas a alguien que se dedica a hacer camisas para vivir, que deje su mercado, que deje su cartera de clientes, que deje toda la materia prima que tiene comprada y que se dedique a hacer mascarillas, ¿verdad? Esas son cosas muy irresponsables que hizo el Prezi. Ojalá que nadie vea esta clase en YouTube. Pero ¿esto qué implica? Que el riesgo que tiene la empresa de parar operaciones es que no va a pagar sus préstamos, no va a pagar sus responsabilidades. Y eso puede llevar a un proceso de embargo o de demandas que al final pueden resultar más caras que el hecho de pagar una cuota. Entonces,
Cuando una empresa obtiene financiamiento de terceros, aumenta la rentabilidad de los socios. ¿Por qué creen que pasa eso? Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Porque se observa que es menos riesgoso. ¿Cómo? Perdón. Casi no te escuché, disculpa. Porque se puede decir que es menos riesgoso. ¿Es menos riesgoso pedir prestado? A ver. No, que cuando se llega con dinero de terceros para otras personas que piensan en invertir, piensan de que si otras personas también invierten es porque el riesgo de perder esa plata es menos. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Esta línea. Cuando una empresa obtiene financiamiento de terceros, aumenta la rentabilidad de los socios. ¿Por qué? Porque mantiene el dinero fluctuando. ¿O va porque ellos tienen que poner menos plata? Veamos, ¿les parece? Hay dos escenarios, el A y el B. En los dos tenemos activos de 100. Aquí le podemos poner activos corrientes, ¿ya? Y en el otro tenemos también 100. Y por un lado tenemos en el escenario A los pasivos de 20. Y en el otro lado tenemos pasivos de 80. O sea que estamos hablando que tenemos un 80% de endeudamiento. Entonces, en el escenario A, si a los 100 le quitamos los 20, nos queda un patrimonio de 80. Básicamente lo que hicimos en el otro ejercicio casi. Y en el escenario B, yo a los 100 de activos le quito los 80 de pasivos y me quedan 20. Entonces, la utilidad contable, en este caso, es de 15 cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, para sacar el, a ver, ¿cómo se llama esto? Perdón, se me fue. Se me fue lo que significa ROE. Se me acaba de escapar. ¿Qué dije? Permítanme. Return of equity. A ver, traducirlo. Es el retorno por rentabilidad. Claro. O sea, significa ahorita el retorno de equidad. Sí, pero es rentabilidad. Sí. Ajá. Uy. Perdón. Entonces, para sacar el retorno de rentabilidad, lo que tenemos que hacer es dividir la utilidad contable, que esta ya viene dada, entre el patrimonio. Y si ustedes se fijan, es bien curioso, que en el ejemplo A o en el escenario A, si tenemos menos pasivos, tenemos menos rentabilidad. ¿Por qué sucede esto? Y en el caso del escenario B, tenemos más pasivos y tenemos más rentabilidad. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Ojo, la rentabilidad es mayor en el escenario B cuando la entidad financia sus activos mediante deuda o pasivos. Permítanme, no voy a limpiar la nariz. Voy a silenciar, perdón. Y en el escenario también se aumenta el riesgo de la entidad. ¿Por qué? Porque tenemos más pasivos. Debido a que los terceros exigen un pago de interés o, bueno, a cambio del financiamiento. Cuando nos dan plata, ellos quieren que le devolvamos la plata y que le devolvamos intereses. Y este debe de pagarse, obtenga o no obtenga ganancias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como la entidad puede generar mayores ganancias mediante el financiamiento externo, también se expone a generar mayores pérdidas. Entonces, es importante que la entidad realice una adecuada evaluación de la estructura de capital. ¿A qué se refiere este caso? Perdón, voy a regresar. Ahí. Como yo le inyecté más plata, yo voy a producir más, lo que les decía al inicio. Entonces voy a tener más rentabilidad. Eso es una deuda sana, lo que les decía. Si ustedes se endeudan pero no producen más, ahí es una deuda negativa.
Entonces, esto es lo que le permite a la empresa en el escenario B tener mayor rentabilidad, porque vos podés generar mayores ganancias con la plata externa. ¿Por qué? Porque multiplicaste tu producción, porque pusiste una nueva tienda, porque, no sé, hiciste muchas estrategias que te permitió generar plata, mayor ganancia. ¿Me siguen? Este escenario es positivo, sí, solo si la deuda está considerada para crecimiento. Si no, se vuelve negativo. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro? Yo lo único que no entiendo es por qué en el escenario A es menor el retorno y el patrimonio es mayor. Porque acá... no. Ajá. Ya el pasivo también... sí, no, sí, explica. Lo que pasa es que en el escenario A, como yo no me endeudé, yo no tengo tanta plata para poder producir más. Entonces me quedé en mis niveles normales, digámoslo así, de producción, y esto me generó que no tuve tanta rentabilidad. Pero si yo meto plata, le inyecto dinero, partiendo en el escenario que se lo estoy inyectando con una estrategia, ese dinero me va a permitir producir más y eso me va a generar mayor rentabilidad. Vuelvo, es importante la deuda y por eso les decía que es positivo trabajar con deuda, porque el objetivo de trabajar con deuda es generar más plata, o sea, producir más y vender más. Si ustedes no tienen esa estrategia, definitivamente esto no va a suceder, no vas a tener mayor rentabilidad, al contrario, porque vas a tener que pagar más y vas a producir lo mismo. Entonces, el escenario positivo de trabajar con deuda es que tengas una estrategia clara de crecimiento y de aumento de ventas para que puedas tener más rentabilidad. ¿Queda claro? Sí, ya queda claro. Bien, buenísimo. ¿Podría volver a mencionar cuáles eran las deudas de crecimiento? ¿Perdón? ¿Podría volver a mencionar cuáles son las deudas de crecimiento? Las deudas sanas. ¿A eso te referís? Cuando nosotros tenemos una estrategia clara de crecimiento, ¿a qué me refiero? Yo me voy a endeudar porque voy a abrir un nuevo mercado, voy a lanzar un nuevo producto, voy a multiplicar mi producción porque voy a abrir una fábrica en otra ciudad, que ya tengo una estrategia de crecimiento, una estrategia pensada para vender y producir más. Pero si yo me endeudo para cubrir un bache, como lo decía Guillermo, esa deuda se vuelve un lastre que lo único que está haciendo es alargando o postergando la situación en la que la empresa va a tener que cerrar operaciones porque ya no va a ser capaz de cumplir con sus responsabilidades. Eso es una deuda negativa. Entonces, en este caso específico, tiene mayor rentabilidad esta empresa. ¿Por qué? Porque la plata que pidió prestada la puso a trabajar y esa plata hizo más plata. Y por eso tiene más rentabilidad. ¿Ya? No sé, Alfonsina, si me voy a entender. Sí, clarísimo. Ok. Gracias. Entonces, queridos, ¿cuál es la estructura de capital ideal? El propósito de cualquier entidad es entregarles una rentabilidad a los socios. Lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Ninguna empresa es creada para perder y ninguna persona va a meter plata si no es para ganar, a menos que sea una organización de la sociedad civil, una ONG, que hay gente que le mete plata por ser filántropo, por tener un buen corazón. Bueno, eso puede ser discutible, pero bueno, en general podría pasar que una ONG no genera rentabilidad, no debe de generar rentabilidad, entonces ya no sería una ONG. Pero bueno, en el mundo empresarial, todas las personas que le metan plata a una organización van a buscar ganar. Es la realidad, es lo que queremos, ganar más plata. Que nuestra plata haga más plata sin que yo tenga que trabajarla, que trabaje la plata.
que trabaja el dinero en una empresa a la que yo soy accionista y yo le confío en ella, le meto dinero y sé que al final del periodo me van a devolver dinero. Así de sencillo. Entonces, por lo tanto, se dice que la estructura de capital óptima es aquella que maximiza la utilidad por acción. UPA, utilidad por acción. Entonces, ¿cuál es la estructura ideal? Bueno, la estructura ideal es aquella que siempre maximice el dinero que ha sido invertido. En este caso, si es una organización, si es una empresa, perdón, que tiene accionistas, que tiene acciones en el mercado, pues la estructura ideal es que maximice el valor de la acción. Entonces, por eso, para determinar la estructura de capital adecuada, se puede realizar un análisis del efecto de las decisiones de financiamiento de la entidad sobre la utilidad por acción. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se acuerdan que yo les decía al inicio, hace un rato, que una empresa, que la inversión que yo voy a hacer en la empresa debería ser mayor a la que yo puedo adquirir si meto el dinero a plazos, por ejemplo? Si la empresa me va a decir que yo voy a ganar un 1% en el año, puede ser que el banco me pague 3%. Entonces, la estructura ideal de capital adecuada es la que me permita a mí ganar más dinero, que la utilidad sea mayor. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Puede ahondar más en la utilidad por acción? No entiendo mucho el concepto. Sí, la utilidad por acción se refiere a la cantidad de dinero que puede ganar cada acción. Acción, veámoslo como el instrumento, como el documento que la empresa emitió muchas acciones o títulos, como lo habíamos visto, títulos valores. Acción es un nombre, por eso algunas veces le llaman accionistas, porque los accionistas compraron acciones de las empresas, que son papel, en el cual dice que Alfonsina compró una acción del techo, por ejemplo, y que todas las utilidades que tenga el techo, el equivalente al porcentaje de ganancia que le corresponde a esa acción que tiene Alfonsina, se le va a entregar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Alfonsina va a seguir siendo dueña de ese, un ejemplo, 1% del techo, y cada año le van a estar devolviendo o entregando el 1% de las utilidades que adquirió el techo en el año. Pero le pagan el 1% de utilidades, pero ella sigue siendo dueña de ese 1%. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la organización aumentó las utilidades, esa acción que tiene Alfonsina, ya capaz el siguiente año ya no va a ser 1% de ganancia, sino que va a ser 2%, 3%, no sé. Depende el crecimiento. Entonces, la estructura ideal de capital es de la organización que en su operación pueda aumentarle el valor a la acción. Y esto puede también pasar otro efecto, Alfonsina, que si vos compraste la acción del techo en $10, pero le fue tan bien al techo en los últimos años que de repente subió y la acción vale 100. Entonces vos, aparte que aumentó el porcentaje de ganancia que tenés, aumentó el valor de la acción. Y vos podés decidir después venderla o mantenerla, ¿verdad? Entonces vos ganás por el valor de la acción y ganás por el porcentaje que puede tener la organización en un año de operación. ¿Sí? Gracias. Vaya, pues, ¿dudas? Porque nos vamos a quedar hasta aquí hoy, justo un minuto antes. Qué bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, vámonos, porque no te... ¿Cómo? El trabajo individual lo es. ¿Cuál trabajo? El que digo, el ejercicio. No, el ejercicio es individual. Igual lo pueden hacer en grupo, no hay problema. Es un ejercicio, queridos, queridas. No es ponderado. Es para que ustedes refuercen el tema de los estados financieros pro forma, básicamente. Así que yo espero que lo hagan, pues. La intención es que lo hagan. Y ese ejercicio va a venir en el parcial también. Va a venir el tema de estados financieros pro forma, eso sí. Y va a poner un ejercicio de eso. Es muy largo para ponerlo en un parcial. Bueno. Lo que sí no le den ideas.
No les pondría eso, pero sí podría en el trabajo final hacer un ejercicio completo de estado financiero por forma, lo podría hacer. Pero en el parcial no vale. Ok, queridas, queridos, nos vemos el lunes y quédense los que no entraron después y no he pasado lista. El resto pues puede retirarse. Muchas gracias, pasen feliz noche, buen provecho si no han cenado y nos vemos el lunes. Que estén bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fred. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Chao. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no haya pasado lista? ¿No? A ver, ¿quiénes están aquí? Catherine y Toño. Catherine, ¿estás por ahí? Toño. Ustedes siempre dan activo la llamada, ¿saben? Bueno, estamos.